laicos del país en este año jubilar. Además, el padre contará a los cristovidentes su amplia trayectoria pastoral y formativa en 30 años de vida sacerdotal al servicio de la Iglesia Católica en Colombia. Ven y acompáñanos en este agradable momento de conversación a las 9 p.m. solo por Cristovisión. Cristovisión sigue ampliando su cobertura. Estamos en más de 500 cable operadores a nivel nacional. Nuestra señal sigue llegando a más hogares en Colombia y el mundo, lo que nos hace el medio católico con más difusión en Colombia. Nos encontramos en los operadores de televisión más representativos, como son Tigo, ETV, DirecTV, Movistar y Claro. Y llegamos a diferentes países como México, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, República Dominicana, Guatemala, Salvador, Venezuela y muchos más. Solicita nuestra señal llamando desde Colombia al 601-747-0710 o desde el exterior al 57-601-747-0710. No esperes más. Nuestra cobertura en el canal Cristovisión sigue avanzando y permite que más personas vean al mundo con los ojos de Jesús. Acércate a donar a un Paga Todo y pregunta por la Fundación Cristovisión. No olvides que también puedes ayudarnos con tus donaciones a través de pagos en línea, entrando a nuestro sitio web www.cristovision.co y dale clic al botón que dice Donaciones. Con tu ayuda podemos llegar a evangelizar más corazones. Dios bendiga tu generosidad. El canal de la Iglesia Católica en Colombia. Todos nuestros programas son aptos para toda la familia. Para ver el mundo con los ojos de Jesús. Cristovisión presenta. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio que Cristovisión ofrece para todos ustedes. Y este espacio tiene un título, un nombre muy especial, Cristianamente. Con este espacio que nosotros queremos desde Cristovisión abrir una puerta de diálogo para poder conversar respecto a los temas que tienen que ver con salud integral, salud mental. En estas semanas hemos estado desde las noches en lo que llamamos la Universidad de la Fe, es decir, espacios propios para que todos nosotros podamos aprender, y más que aprender como información, comprender los fenómenos, en este caso los días jueves, que tienen que ver con la salud integral y en especial con lo que tiene que ver la salud mental. Soy el padre Jorge García, sacerdote eudista, colaboro en el programa CARES desde la provincia de Colombia, y CARES significa Centro de Atención, que tiene que ver con sacerdotes y familia religiosa. Y si me quieren encontrar también encontramos un correo electrónico, encontramos en las redes sociales @espirituali.app y allí también pueden encontrarme. Bueno, antes de todo, de lo que estamos diciendo, en estas 2 semanas hemos tratado temas bien importantes y el tema que hoy vamos a ubicar está íntimamente conectado y eso es lo más importante, y eso es lo más bonito que queremos presentar. Resulta que acontece que después de pandemia se habla mucho de la ansiedad y decimos nosotros que estamos ansiosos, que estamos angustiados. Decimos nosotros que estamos en un proceso de que no sabemos qué hacer, no nos hallamos, que sentimos mucho miedo. Hoy queremos conversar con ustedes respecto al tema de la ansiedad. Este flagelo que después de pandemia pues se ha abierto un poco más, pero qué importante que lo conversemos de una manera muy tranquila y muy especial. Y sobre todo podamos captar aquellas pildoritas, aquellos tips que nos pueden ayudar a nosotros a manejar la ansiedad y en el caso ya de un trastorno, qué hacer, cómo hacer y a dónde remitir. Por eso les invito para que después de esta introducción pasemos a la siguiente sección que tiene que ver con aclarar ideas. Aclarando ideas.
concepto de ansiedad ya ubicamos desde lo que la Organización Mundial de la Salud pues quiere plantear frente a este tema. Y lo que podemos decir en este momento es que nos demos cuenta que la ansiedad es una realidad que pertenece a todo el ser humano. Todo ser humano naturalmente tiene ansiedad. Y desde este punto de vista nos enfocamos desde una visión muy positiva de la ansiedad. ¿Y por qué lo enfocamos de esta manera? Porque es reconocer que es aquel momento, aquella circunstancia donde sentimos temor, sentimos miedo y nosotros automáticamente tenemos una respuesta, que es la ansiedad, que nos permite entender la circunstancia, manejar la circunstancia y dar una resolución a lo que está sucediendo. Por ende, la ansiedad forma parte cotidiana. Si yo tengo una prueba, tengo un examen, tengo una circunstancia que se va a presentar, es decir, hay algo en el futuro que se va a presentar, pues genera automáticamente lo que es la ansiedad. Y desde allí la resolución que se está dando. Hasta allí no hay ningún problema y en ese sentido, pues la ansiedad forma parte de la vida cotidiana. Es importante desde este enfoque, desde esta realidad natural, digamos, de la ansiedad, desde este enfoque positivo de la ansiedad, que entendamos como el siguiente ejemplo, como un péndulo. El péndulo tiene 3 momentos, aquí en el centro y se mueve hacia un lado y hacia otro. Cuando estamos en el centro hablamos del tiempo presente. Ahora, en ese momento estamos aquí en Cristovisión, en el programa Cristianamente. Este es el presente que estamos manejando. Pero también tenemos un pasado y ese pasado colinda con temas de sentimientos de culpa. Cuando aquellas situaciones de la vida humana no han sido resueltas, en algunos casos se siente lo que es la culpa. Pero cuando el péndulo gira hacia el otro lado, hacia la derecha, a mi derecha en este caso, encontramos nosotros que tiene que ver con la ansiedad. Y qué curioso eso, la ansiedad forma parte del futuro. Más que del pasado, la ansiedad forma parte del futuro. ¿Y por qué razón? Porque nosotros estamos con miedos, la ansiedad tiene que ver con miedo, recordemos el concepto, pero es un miedo que aparece frente a aquellas amenazas que atentan contra un bienestar, contra una posibilidad de ser buena persona, contra una circunstancia que me evita entonces estar bien. Cuando siento esa amenaza, viene lo que estamos hablando, lo que es la ansiedad, y se presenta, como decíamos anteriormente, como ese mecanismo que pues me ayuda a seguir adelante y me ayuda a sobreponerme ante las dificultades. Entonces demos cuenta que la ansiedad forma parte del futuro, forma parte de esas circunstancias. ¿Dónde encontramos la dificultad? Y ahí quiero que lleguemos nosotros. Cuando hablamos de la ansiedad, desde la dificultad, es cuando experimentamos ese miedo intenso y excesivo. Cuando decimos que es un miedo intenso, es un miedo excesivo y es, tomando esos términos, es irracional. ¿Qué significa eso? Que no tiene fundamento y no tiene razón de ser. Una cosa es que yo tenga un evento futuro que tengo que manejar, que tengo que asumir y afrontar, y otra cosa es que en el futuro no haya ningún evento especial y sin embargo esté con esa ansiedad, esté mi cuerpo ya esperemos un poco más adelante, mi cuerpo se organiza para sentirme ansioso y en esa ansiedad obviamente viene lo que estamos diciendo. Entonces, si ha sido prolongada esa ansiedad, si no estoy durmiendo bien, hay otros síntomas. Si la ansiedad es frecuente en mi vida y me estoy todos los tiempos, todos los momentos pensando en esa circunstancia, podemos decir que estamos pasando de una naturalidad a un trastorno, es decir, a una enfermedad mental. No nos pongamos nosotros con susto frente al término enfermedad mental. Al igual que tenemos fiebre, al igual que tenemos síntomas de enfermedades, también la mente se enferma y desde ese punto de vista pues es una enfermedad mental. ¿Y por qué esa enfermedad mental? Reiteramos, porque ya esa ansiedad se convierte en un miedo extremo, un miedo que no tiene razón de ser. Vamos caminando, por ejemplo, si la persona le tiene miedo a ciertas circunstancias, va caminando y se siente amenazada, empieza a mirar para todas partes, no sabe qué hacer y no identifica cuál es la causa de ese miedo, obviamente ya estamos hablando de una ansiedad. Esta es la ansiedad generalizada, cuando pues ubicamos, no hay razones para estar la persona ansiosa. Entonces, si nos damos cuenta, ya estamos identificando lo que es la ansiedad. La ansiedad de manera natural, de acuerdo, que es una respuesta, y ya la ansiedad patológica, pues que está afectando un poco mi manera de ser y mi manera de obrar. Un efecto que tiene la ansiedad ya cuando entra al proceso de trastorno es que la persona, yo en este caso, cuando me siento amenazado por una circunstancia que me produce ansiedad,
obviamente tengo reacciones fisiológicas, tengo reacciones de pensamiento, no razono muy bien, entonces mi mecanismo de defensa ¿cuál es? Evitar a toda costa estar en esa situación. Por ejemplo, las personas que sufren de miedo ante el público, que no es capaz de hablar en público, que estamos en la escuela, que estamos en el colegio, pero que no solamente no es por un momento propio de no hablar en público frente a una lección que se tiene que dar, sino que siempre está en constante angustia, sabe que hay un examen, sabe que hay una prueba oral y la persona ya no duerme en una semana, es decir, y llegará el momento en que la persona evitará a toda costa estar frente a esa situación. Entonces, ¿cuál es el problema? Su vida cotidiana se ve afectada. Y si la realidad humana de hoy nos invita a hablar en público, a estar en asambleas, a hablar un poco de lo que siento, de lo que pienso en un público ajeno a mi familia, pues obviamente va en contravía en esa salud que yo estoy viviendo y estoy enmarcando. Entonces, démonos cuenta, amigos de Cristovisión, que la ansiedad no se puede tomar de manera generalizada, no se puede tomar de manera hipotética. No se puede tomar, como le decíamos en el tema de la depresión, como falta de voluntad. Oiga, usted no se preocupe que las cosas salen bien. Hay un miedo irracional intenso que la persona, el ser humano, no es capaz de manejar. Le gana el miedo, dicen otras personas. Y le gana el miedo a tal punto que no es capaz de pensar lógicamente, no es capaz de tomar una buena decisión, no es capaz de afrontar las circunstancias, su cuerpo empieza a afectarse y obviamente buscará la manera de salir corriendo de esa situación. ¿Cómo lo hace? Se enferma, no puede asistir, delega la responsabilidad con el ejemplo que estaba dando. ¿Cómo lo hace? De diversas maneras para no afrontar esa situación. A pesar de que pueda tener consecuencias negativas para el futuro, no lo hace porque es tan grande ese miedo que no es capaz de enfrentar al público. En este caso, cuando hablamos de una circunstancia de miedo social. Entonces, hermanos y hermanas de Cristovisión, qué bueno que podamos aclarar estos dos términos, ese término en su doble finalidad y darnos cuenta de que es un tema que tenemos que conversar. Desde este punto de vista, entonces, conectando con los temas anteriores, la ansiedad se da la mano con la depresión y con lo que tiene que ver con las adicciones y por qué razón. Para que la persona se sienta bien, ¿qué es lo que hace? Se deprime, una manera pues, de resultado de la ansiedad o la depresión lleva a la ansiedad y la otra para sentirse como bien, como tranquilo, pues recurre a sustancias para bajar ese grado de miedo y de temor que se está dando. Muy bien, entonces desde este punto de vista ya ubicamos el concepto, lo que significa y les invitamos ahora para lo que son los ejemplos de vida. Qué bueno saber de que hay ejemplos de vida. Nosotros vemos todos los días y de pronto yo sea un ejemplo de vida. Entonces los invitamos para que en nuestra siguiente sección estemos bien atentos para continuar con este diálogo cristianamente frente al tema de la ansiedad. La historia. Algo malo pasará hoy. Siento miedo. Me falta el aire. Tengo en el pecho un motor que acelera a una gran velocidad y que va a salirse de mi cuerpo. Me levanto de la cama. En mi cabeza siento como un nudo donde las ideas se entrecruzan entre ellas. Tengo que hacer 1000 cosas. ¿Por dónde debo empezar? Empiezo mi rutina diaria, pero el aire me falta. Tiemblo y no entiendo qué sucede. Algo malo está a punto de suceder. Camino. Siento nervios. Algo se me quedó en casa. Debería volver a revisar si cerré la puerta y si alguien me roba. Sigo rumbo a mi destino. Finalmente llego. Me siento en mi pupitre de madera. Escucho la voz distorsionada del profesor. No entiendo qué me dice, pues en mi mente solo me pregunto si entran a mi casa y si algo malo le pasa a mi familia. No me resisto. Vuelvo a mi hogar. Voy corriendo, pensando en lo que me va a costar adelantarme en la materia que acabo de perder. El profesor, ¿qué me dirá? ¿Y si me expulsan? Voy a volver. Debería. No. Sigo y llego a mi morada.
Todo está cerrado, no ha pasado nada. Estoy sudando, me siento, todo está en orden, pero sé que algo malo va a pasar. Muy bien, hermanos y hermanas de Cristovisión, qué rico que escuchemos este ejemplo que vamos ubicando, y si nos damos cuenta, todo tiene que ver con un proceso de pensamiento, con un proceso que se da en el pensamiento. El miedo como una emoción que forma parte de nuestra vida, pero como ese miedo irracional que se va fundamentando, como que va anclándose en todo un pensamiento que se va dando. Qué interesante lo que acabamos de escuchar, cómo el miedo se va, es como una gota de agua, se va llenando ese jarro, a tal punto que la persona no va a ser capaz de controlar lo irracional de ese miedo. Y cómo ese miedo va afectando día a día, cada momento y cada instante, de un pensamiento de que me va a ir mal, a un pensamiento de que no sirvo para nada, de que hay un peligro en el futuro. Como decíamos en el péndulo, en el futuro hay miedo, y hay un miedo tremendo al futuro, a todo lo que significa la amenaza a ese futuro. Queremos saludar también a Fernando en las redes sociales desde México. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir con nosotros. También a Juani Martínez también, es decir, muchas personas están aquí conectadas a Cristovisión con nuestro programa Cristianamente, no se nos olvide, y desde allí pues continuar con todo este proceso de educación de la fe. Muy bien, hermanos y hermanas de Cristovisión, una pregunta que nos hacen a nosotros los sacerdotes, los trabajadores en la salud mental, los que tienen que ver con el área académica, lo que tiene que ver con la salud integral, es cómo identificar la ansiedad. Ya hemos hablado un poquitico de eso y nuestra doctora más adelante pues les explicará un poco más, pero en ese sentido, ¿cuáles síntomas y signos podemos tener? Recordemos nuevamente, hay síntomas y signos. Los síntomas es aquellas circunstancias subjetivas de la persona. Por ejemplo, ¿cuánto me duele un dolor de muela? De 1 a 10 le dicen uno, califica un dolor de muela. Es subjetivo, es mi manera de percibir la realidad de dolor en ese momento. Y aquí también entra todo lo que tiene que ver con trastornos mentales. Y encontramos los signos, que es lo que usted puede ver, evidenciar. Una fiebre, tiene 30, 32, 40, 50 grados, qué sé yo. Usted puede identificar. Entonces, entre síntomas y signos, encontramos frente a la ansiedad lo siguiente. Es lo que tiene que ver con la irritabilidad. Es un síntoma signo, la persona está en una situación tan dura, tan complicada, se siente como amenazada, que se pone irritable, y a tal punto es irritable que puede incluso ser agresiva. Entonces la persona sale corriendo, no quiere hacer las cosas, grita, es decir, su temperamento cambia, no es su temperamento corriente como tal. Lo segundo que podemos encontrar a nivel físico es malestares estomacales, dolor abdominal, la persona empieza a sentir en su cuerpo, somatiza, esa angustia que se presenta lo va somatizando dentro de su propio cuerpo, y eso es lo más triste del asunto. Recordemos que el cuerpo, cuando hay un peligro, hay un medio, se arma, y es natural, se prepara. Pero cuando no hay y eso lo sabemos de manera natural, pero como hay miedos irracionales fruto de un proceso de pensamiento, obviamente también el cuerpo se prepara. El cuerpo no identifica si es real o no es real, el cuerpo obedece al pensamiento, por eso el manejo del pensamiento es bien importante. Lo otro que encontramos son las palpitaciones, el corazón, hay taquicardia. La persona empieza a sentir su corazón que se le sale, es decir, empezamos a darnos cuenta que físicamente la persona siente físicamente estos signos, estos síntomas como tal. Dentro de la palpitación encontramos un sudor excesivo, la persona suda de una manera, no tanto porque haga calor o no haga calor, sino suda de una manera abismal por esa razón. ¿Por qué? Porque se siente amenazada, porque su pensamiento le está diciendo no vas a poder, eres incapaz, y desde allí todo lo que significa el sudor excesivo. También encontramos el temblor, ¿de acuerdo? La persona puede temblar, claro, es una situación de amenaza, de miedo irracional que tiene que salir corriendo como tal porque es su defensa y obviamente va generando esto. Y lo más interesante es, de una manera subjetiva, la sensación de peligro. Se siente el peligro, se siente que la persona no es capaz de manejar el peligro que tiene al frente y por ende buscará la manera, buscará todo lo que quiera. ¿Para qué? Para poder salir de ese peligro inminente que está dando, que es irracional, que no es real, pero que sin embargo está dentro de su mente, dentro de sus sentimientos, dentro de su corazón. Entonces démonos cuenta, amigos y amigas de aquí, de Cristovisión, de que podemos tener estos síntomas, estos signos como tal. Hay signos físicos,
hay signos psicológicos y también encontramos signos sociales. ¿Por qué? Nos damos cuenta de esa situación. Qué bonito entonces desde esta aplicación, desde esta explicación, desde este compartir con ustedes, de que nos demos cuenta que yo también puedo detectar si soy una persona ansiosa, natural, o una persona que está en constante miedo al futuro, en constante miedo y sobre todo si tengo un perfil especial frente a una realidad. Frente a un perfil especial hago alusión frente a un miedo específico irracional que se vaya presentando. Yo lo puedo identificar o la gente lo puede identificar. Por ejemplo, decíamos antes el hablar en público. Los profesores, los docentes, los maestros, los compañeros, los amiguitos, las amiguitas del kinder, del colegio, pueden identificar esos signos. Y al identificar esos signos y síntomas, entonces van colaborando con la persona para que se sienta segura y en esa seguridad dejar la ansiedad como tal y pueda continuar su vida en bienestar, en funcionalidad y en adaptación. Entonces, hermanos y hermanas de Cristovisión, démonos cuenta de la importancia de reconocer estos signos que se van presentando. Una cosa que quiero compartir con ustedes y que lo tengo aquí dentro del celular es reconocer una vez más la importancia de lo que puede significar la ansiedad y qué es lo que me interesa que nos demos cuenta de que en esas realidades de síntomas y signos encontramos también diversos tipos de trastornos que se puedan presentar. Porque la ansiedad es un concepto, pero ¿cómo se manifiesta? Entonces encontramos, digamos, trastornos de angustia, que es una crisis de miedo que se da en la persona, que se está produciendo cuando está sufriendo la ansiedad, la persona con los signos que antes decíamos se presenta. También encontramos el ejemplo anterior, la ansiedad social, altos niveles de miedo ante una situación donde se enfrenta al público, donde tiene que enfrentarse al público, y encontramos también eso en la realidad. Encontramos también los trastornos de ansiedad por separación, es decir, cuando la persona tiene un ser querido, un ser amado y cuando se siente amenazada, cuando siente que la persona se va a ir de su lado, empieza todo ese proceso de ansiedad, de miedo, porque no sabe qué hacer en el futuro. Nos damos cuenta entonces, no puede vivir con esa persona, es decir, no puede vivir sin esa persona, y si esa persona no está, pues obviamente no puede subsistir. Entonces démonos cuenta de todo lo que la ansiedad puede producir, todas las categorías que podemos encontrar y ya un experto clínico en este caso pues ya va a identificar por qué área de ansiedad puede estar ahí dándose cuenta. Las fobias, como ese miedo irracional particular a un objeto, a un animal, a una circunstancia y la persona evita a toda costa pues estar en esa situación. Por ejemplo, miedo a las arañas, una fobia muy común. Entonces, ¿qué hace la persona? Pues no va al campo, no disfruta el campo, no disfruta la casa, está constantemente haciendo aseo. ¿Por qué razón? Porque no quiere encontrarse cara a cara con ese animalito y obviamente le produce un terror insospechado. Recuerdo mucho cuando estábamos estudiando psicología en el posgrado, estábamos en una clase como tal sobre curiosamente estos temas, un saludo especial a Honduras en ese sentido, allá estudié la parte clínica y en ese aspecto estamos hablando de los temas cuando salió volando una pequeña cucaracha, un animalito, pues los demás quedamos ahí mirando tranquilos, pues sí el susto, ¿no? Porque un animal entró así rápido por la ventana, estaba haciendo mucho calor. Cuando esta compañera, los signos y síntomas, brinca al pupitre, empieza a gritar, empieza a sudar, ya como que empieza a palpitar, casi se nos cae ahí del escritorio, es decir, fue una reacción irracional. ¿Era lógica? No era lógica. ¿Por qué no era lógica? Porque era un insecto que entró por la ventana y salió, sencillamente entró y salió. No era una amenaza real para todos nosotros, no era un animal peligroso para nosotros. Sin embargo, para esa compañera sí lo era, a tal punto de que ella se sintió el miedo, tan riesgo a su vida, que prefirió saltar y todas las reacciones, síntomas y signos que se fueron presentando. Y en ese aspecto, pues el mejor ejemplo de lo que puede significar una realidad de fobia, en este caso a las cucarachas. Bien, entonces, y desde allí encontramos otras realidades, otros síntomas, otros signos y encontramos otros tipos de ansiedades. Importante para concluir esta parte, la ansiedad lo encontramos como ese concepto de miedo irracional en el caso de trastorno y encontramos varias maneras como se manifiesta la ansiedad y ya un experto clínico pues identificará dónde, cómo, de qué manera se va identificando esa ansiedad. Muy bien, hermanos y hermanas de Cristovisión, hemos compartido muy rico este espacio, este momento con ustedes y como todo lugar es importante escuchar aquellas pautas que tiene nuestro canal. Volvemos más adelante.
Estás viendo Cristianamente. Costumbre en la iglesia, buenas costumbres, rezar el primer sábado del mes, el Santo Rosario, a Nuestra Señora.